Quiero que podamos meditar algunos minutos en la palabra del Señor. Para eso les quiero invitar que vayamos al capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26. Vamos a estar leyendo a contar del versículo 36. Mateo capítulo 26 a contar del versículo 36. Compartimos la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro amado Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Vaya fijándose y poniendo mucha atención en los detalles. Jesús va a orar, deja a los discípulos ahí, les indica que se sienten mientras Él va a orar. Y dice el versículo 37 que acabamos de leer: y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Permítame subrayar la última parte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien, gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Glorifícate, Señor, a través de ella en nuestra vida. Y te damos gracias, precioso Espíritu Santo, por tener acceso libremente a tu gloriosa palabra, y te pedimos que nuestro corazón sea como esa buena tierra para que tu palabra dé resultados, frutos de forma abundante. Por misericordia te pido, usa mi vida como un instrumento de bendición en tus manos para la honra y la gloria de tu nombre, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay dos aspectos principalmente que quisiera que reflexionemos a través de esta palabra que hemos compartido. No cabe duda que son momentos muy difíciles del Maestro.
donde, como podemos darnos cuenta, Jesús llevó a 3 de sus discípulos, 3 de los 12, los más cercanos, los más íntimos, los llevó para que lo acompañaran en una instancia y en un momento que era difícil para el maestro. Póngame atención. Fíjese que a mí me llama mucho la atención porque podemos notar, ver la humanidad del maestro. Podemos darnos cuenta a través de este relato que Jesús, Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios, en un momento difícil, en una hora complicada, en una hora donde se entristeció, donde vemos emociones que nosotros también hemos tenido que experimentar, necesitó la compañía de ese círculo cercano. Es tremendo. A mí me deja a lo menos reflexivo, pensando, y por otra parte me reconforta poder ver que Jesús experimentó cosas similares a las que nosotros experimentamos. No se olvide que muchos años antes, más de 600 años antes, Isaías profetizaba. Lo encontramos ahí en el capítulo 53 de su libro, donde dice experimentado en quebrantos. Si hay alguien que nos entiende, entonces, ese es el Señor. Si hay alguien que verdaderamente interpreta y sabe leer nuestro corazón perfectamente, ese es el Señor. Podemos decir entonces con toda seguridad, Dios te entiende. Dios te entiende. Claro, una frase que seguramente escuchamos por distintos lugares. Una frase probablemente común, que de repente casi aflora de forma automática al escuchar el relato de una persona que está atravesando por alguna situación complicada también. Decimos, te entiendo. Pero no sé si a usted le ha pasado alguna vez, a mí sí, donde al final de haber escuchado aquellas palabras, te entiendo, uno como que tiene la sensación de que en realidad no fue comprendido. Uno tiene la sensación, probablemente hasta la idea, de que no fue interpretado. Y bueno, podríamos ahondar todavía más en eso, pero yo quisiera que meditemos y que conservemos esto. Jesús nos entiende. Él sabe lo que es pasar por momentos difíciles. Él sabe lo que es atravesar por situaciones que nos ponen en estrecho. Sí, Él te entiende. Él te entiende. Y de seguro que te entiende, a tal punto que nuestro Dios es tan maravilloso. Yo creo que debemos de alegrarnos, gozarnos de que tenemos un Dios muy grande, más grande incluso de lo que podemos imaginar. Al punto que cuando no hay palabras y que lo que hay son lágrimas, Dios interpreta. Permítanme decírselo de esta forma, Dios lee cada una de esas lágrimas. Jesús te entiende. Él sabe, Él conoce, Él atravesó y pasó también por situaciones difíciles. Él sabe lo que significa pedir ayuda, pedir acompañamiento y que ese acompañamiento en estos 3 que estaban ahí, los mismos 3 que estuvieron en otros momentos que, vamos a decirlo con esta frase, fueron un poco más agradables, más hasta quizás gloriosos si se quiere. Pero en esta instancia estos 3 no van a estar con el maestro cuando el maestro los necesita. Es que sabe que aquí entendemos otra cosa. El sufrimiento
los momentos difíciles de la vida como que son más llevaderos cuando tenemos la presencia de alguien que esté a nuestro lado. Más todavía si es esa persona de confianza. Más si es todavía esa persona que para nosotros ha sido como ese hombro con el que podemos contar en momentos difíciles. Ahora, yo sé, probablemente algunos me va a decir o ya está pensando, sí, yo sé que el Señor siempre está conmigo. Y es verdad. Pero alguien más aparte del Señor. Si Jesús mismo, que estaba orando al Padre. Por eso le digo que vemos en Él esa humanidad del Maestro. Porque los momentos complicados, difíciles, son más llevaderos cuando hay alguien cerca que verdaderamente no se entiende. Cuando hay alguien cerca que no nos cuestiona al ver en nosotros ciertas emociones de tristeza, angustia, sino que más bien se queda ahí esa persona acompañando, ayudando a sobrellevar, ayudando a mitigar lo que es el dolor. Quisiera invitarle a que vayamos a leer lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, el versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, destaque eso por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Nótese. Permítame comenzar a leerlo una vez más. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Él interpreta perfectamente tu corazón, aún en esas cosas que a lo mejor tú ni siquiera llegas a interpretar cuando dices, pero no entiendo por qué me siento así. No sé por qué me siento así. Él te entiende. Quiero leer en otra traducción este versículo 15. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Gloria a Dios. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Eso dice la palabra del Señor. Añade y dice: sin embargo, Él nunca pecó. Gloria a Dios. Él te entiende. Él te comprende. Él conoce. Él sabe. Sí. Y el versículo 16 es glorioso también, como toda la palabra del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que, ¿sabe qué? Cuando nos damos cuenta a través de la palabra que Jesús atravesó y pasó situaciones similares a las que nos toca atravesar a nosotros, siendo Dios hecho hombre,
¿Sabe? Por supuesto que eso nos reconforta, por supuesto que eso nos brinda la confianza. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de las gracias, si Él nos entiende. No sé si usted ha escuchado alguna vez a alguien que ha dicho, ni yo me entiendo. ¿Lo ha escuchado? ¿Sabe qué? Ni siquiera yo me entiendo. Bueno, Él te entiende. Y como Él te entiende, entonces puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para buscar ayuda. El tema no es solamente decir, bueno, no, sí, Él me entiende, Él sabe, pero si Dios sabe lo que me pasa, sí, pero Él nos deja el camino libre, el camino expedito para acercarnos ahora al trono de la gracia para buscar ayuda, para recibir el oportuno socorro. Uno es el que debe de acercarse. Aunque no te entienda, Él te entiende. Gloria a Dios. Permítame leer una vez más este versículo 16. Acerquémonos. Es una invitación hermosa. Es un bálsamo para nosotros. Acerquémonos. O sea, el paso ya debemos darlo nosotros porque el primer paso lo dio Él. Ahora nos toca a nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otra traducción dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Qué me dice de la invitación? ¿Qué me dice de lo que nos está indicando la palabra del Señor? ¿Se va a resistir? ¿Se va a resistir? Hoy día mismo usted se acerca. Hoy día mismo usted, enfrentando lo que esté enfrentando, sabiendo que necesita ayuda y que Dios está ofreciendo esa ayuda, bueno, doy el paso, me acerco, porque sé que voy a recibir esa gracia, la gracia de nuestro Señor. Lo leo una vez más en esta traducción. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Allí la encontraremos. Él te entiende. Él pasó por situaciones difíciles. Jesús experimentó situaciones como a nosotros seguramente nos ha tocado o nos va a tocar en algún momento pasar cuando nos sentimos solos. Insisto, que no estoy diciendo solos de parte de Dios, si Dios nunca nos deja. Pero Jesús mismo, Dios hecho hombre, lleva a 3 de los más íntimos. Lleva a esos 3 de los más cercanos a que lo acompañen. Pero ellos estaban cansados. Jesús les dice que no fueron capaces de velar con Él, aunque fuera 1 hora. Entonces Él te entiende. Él te entiende. Él conoce tu corazón. Me acuerdo de un himno que dice, Él te conoce tu corazón y lo que guardas más escondido. Él te entiende. ¿Por qué resistirse entonces? ¿Por qué aplazar? ¿Por qué postergar el hecho de ir y acercarse confiadamente si Él pasó también por situaciones difíciles? Si Él es experimentado en quebrantos. Y termino con lo otro que me gustaría destacar y que, ¿sabe? A mí me deja muy reflexivo y me ministra. Jesús oró 3 veces la misma oración esencialmente.
En 3 ocasiones va a buscar a ese círculo cercano. Su oración es básicamente la misma. ¿Qué oraba Jesús? Jesús oraba al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración del maestro. Básicamente es eso. 3 veces el maestro ora lo mismo. En otra traducción dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjese, cuando uno se sumerge en los versículos anteriores de este capítulo 26 de Mateo, Jesús tenía muy claro lo que venía en la ruta de su ministerio. Jesús se lo anunció, incluso les dijo que él iba a ser sacrificado y que se reencontraría con ellos, con sus discípulos en Galilea. Incluso Pedro por ahí tiene una respuesta rápida, mostrando su impulsividad, diciendo que él está dispuesto a dar su vida por el Maestro, y el Señor Jesús también fue bastante claro en decirle que él lo negaría 3 veces. Jesús siempre supo, como Dios, la ruta del ministerio. Se lo anticipó a sus discípulos. Probablemente ellos no supieron interpretar las palabras del Maestro, por lo menos en la primera parte, hasta después de la resurrección, respecto a lo que Jesús le había anunciado, de cómo él iba a ser entregado, de cómo él daría su vida y que al tercer día iba a resucitar. Siempre Jesús tuvo muy claro cómo iba a ser su ministerio. Ahora, inclusive en los versículos anteriores usted va a ver una conversación que tuvo con el mismo Judas. Jesús sabe que Judas es el que lo va a entregar. Entonces, en este momento de oración del Maestro, fíjese que Jesús ora principalmente por una sola cosa. Por una sola cosa. Y a mí me llama la atención la ausencia de otras. Sabiendo que Judas lo va a entregar, que Judas caminó con él por un espacio aproximado de 3 años, Judas no aparece aquí en la escena de la oración en cuanto a ser mencionado. Entonces, ¿sabe qué? Descubrimos y vemos que la oración de Jesús es bien enfocada, es bien determinada. Tiene un enfoque muy preciso. Jesús no se queda estacionado, empantanado en que uno de esos 12 lo va a entregar. Jesús no ora: ay, este Judas que no sé qué, que me va a traicionar. No aparece en su oración. Su oración es una sola, que está por sobre todo eso. Hágase en mí tu voluntad. ¡Wow! Y yo reflexionaba en eso, meditaba en eso. Y sabe, permítame compartirle parte de mi reflexión personal, porque más allá de lo que cada uno de nosotros está viviendo en la circunstancia que sea, ¿qué pasa si nosotros oramos al Señor, a nuestro Padre, como oró Jesús? ¿Qué pasa si nosotros, más allá de que vamos a ser vendidos, por ejemplo, Jesús va a ser vendido, Jesús va a ser traicionado? ¿Qué pasa si nosotros, más allá de toda circunstancia, oramos pidiéndole a nuestro Padre que su voluntad sea hecha? Que se haga su voluntad. Porque yo me pregunto y le pregunto, ¿puede usar el Señor esta situación que tú estás viviendo? ¿Puede usarla el Señor para glorificarse y hacer algo tremendo de bendición en tu vida? ¿Puede el Señor usar
la circunstancia que sea por la que estás viviendo, sea una situación de enfermedad, sea un problema familiar, sea un problema laboral, sea un problema en tus estudios, ¿puede el Señor usar esa situación para glorificarse y hacer algo tremendo en tu vida, que el día de mañana tú digas, wow, qué tremendo? Yo no veía puertas abiertas, yo veía las puertas cerradas, yo veía todo esto tan complicado. Bueno, y el Señor se glorificó y gracias a eso el Señor hizo tal cosa. ¿Puede el Señor glorificarse? 3 veces Jesús oró, insisto, esencialmente lo mismo, sabiendo aún que Judas lo iba a vender. No, Judas no aparece aquí en las oraciones del Maestro, pero aparece algo que está todavía más arriba. La petición de Jesús es una sola, básicamente: que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¡Wow! ¿Qué pasaría si nosotros hoy día, en lo que nosotros estamos viviendo, en lo que a nosotros nos está remeciendo, qué pasa si comenzamos a orar y a decirle al Señor, Señor, no entiendo esto. Me gustaría que esto se terminara ya. Este problema, esta aflicción, este sufrimiento, me gustaría que terminara ya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Tienes algún propósito con esto? ¿Estás trabajando, estás perfeccionando en mi vida el carácter de Cristo a través de esta situación? Señor, ¿estás permitiendo esta situación en mi vida con la finalidad de que me acerque más a ti y que te escuche a ti? Jesús va a orar al Getsemaní y Jesús va a buscar la voluntad del Padre, que se haga su voluntad y no la de él. Una oración bastante breve, si se quiere, en cuanto a la petición que tiene, pero una oración con una tremenda implicancia, porque hacer la voluntad del Padre significaría que Jesús tendría que llegar a la cruz, que Jesús tendría que ofrendar su vida por amor a usted y por amor a mí. Y Jesús lo hizo porque Jesús fue obediente en todo. Una oración que buscó la voluntad de Dios Padre. Creo que ese debería también ser el principal enfoque en nuestras vidas. Buscar hacer la voluntad de Dios. Poderoso es el Señor para glorificarse en cualquier cosa que hoy día estés enfrentando, en cualquier cosa que hoy día estés viviendo. Nada a Él se le queda chico. Nada a Él se le queda corto. Yo he comprendido que probablemente hay cosas que hoy día no vamos a comprenderlas por distintas razones. Algunas las vamos a comprender mañana y otras las vamos a comprender recién cuando estemos en la presencia del Señor. Pero lo importante es que Él haga su voluntad. Lo importante es que nosotros tengamos ese nivel de obediencia. Busquemos imitar al Maestro, es cierto. Es la estatura de un varón perfecto. A mí me falta muchísimo, pero esforcémonos. Rindámonos. Porque nadie puede vivir una vida que agrade a Dios por su propia cuenta. No se puede, es imposible. Necesitamos la ayuda, la fuerza de nuestro amado Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Hay cosas que las vamos a comprender recién cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, el Señor nos puede otorgar hoy día mismo esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Padre, nos humillamos delante de tu presencia y nos rendimos delante de ti, para darte gracias, Señor, por tanto amor, para darte gracias, Señor, por estas tremendas enseñanzas, porque vemos, Señor, que atravesaste, amado Jesús, situaciones bien difíciles. Sí, y lo vemos aquí en tu palabra. Y quizá hasta quedamos cortos con la imaginación nuestra. Sí, pero Padre, tu palabra, la que el Espíritu Santo ilumina, nos dice bastante de cómo fue esa instancia, de cómo fue esa situación. Por eso que tú eres experimentado en quebranto. Por eso, Señor, que podemos confiar plenamente, que sea lo que sea que estemos viviendo hoy, tú nos entiendes y tú conoces nuestro corazón mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Que podamos tener hoy una actitud de rendición, una actitud, Señor, de extenderte nuestra mano para asir de la tuya, que ya está extendida, pero que nosotros no nos resistamos ni esperemos más para tomar de esa mano bendita que nos saca adelante, que nos lleva por el buen camino, que nos lleva, Señor, hasta un día encontrarnos contigo. Gracias, Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esa oración que hiciste, donde, Padre, tanta enseñanza que tiene tu hermosa palabra, que nos enseña cómo nuestro bendito Señor Jesús oraba en ese momento difícil y decía que se hiciera tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que en lo que nosotros estamos viviendo hoy, que en lo que a nosotros, Señor, nos toca hoy vivir, tengamos, Señor, actitudes como las tuyas. Tengamos, Señor, un corazón perdonador, tengamos un corazón que ama, pero por sobre todo, Señor, nos rindamos para que tu voluntad sea hecha en nosotros, para que tu voluntad sea hecha en nuestra familia, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, mi hermoso y bendito Dios. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Gloria al Señor. Gracias a nuestro amado Señor por su poderosa palabra y bueno, nuestro siervo, el pastor que también nos trae ese alimento espiritual. Amén. Vamos a estar orando al Señor por las ofrendas, por los diezmos en esta hora. Amén. Dios